lo que Él nos enseña en su palabra. Y sabes que a veces somos muy complacientes con nosotros mismos y poco nos confrontamos con la palabra de Dios. Yo quisiera que en esta tarde, no importa qué edad tienes, no importa qué es lo que haces, no importa de verdad qué nivel estés, te confrontes, te dejes confrontar por lo que Dios enseña en su palabra. Porque si no hacemos esto, nuestra vida sigue transcurriendo, el tiempo pasa de manera inexorable. Yo recuerdo cuando tenía 6 años, no oí nada de eso. ¿Y qué pasó? Que bueno, todavía estoy joven, ¿verdad? Bueno, muy bien. Pero no, recuerdo cuando tenía 6 años y entré a la primaria y empecé a contar. Híjole, 6 años de venir a la primaria, qué fastidio, ¿no? 6 años, una vida yo sentía. 6 años de primaria, 3 de secundaria, 9, 3 de preparatoria, 12, 4, 6, 8, dependiendo de lo que estudiases. Dejémoslo en 4 de la carrera, ¿no? Ya son 16 largos años de mi vida. Y luego busco un trabajo, a ver si alguien te quiere, encuentra novia, cásate, ten hijos. ¿Y eso cuánto tiempo? Pues quién sabe, ¿no? Para algunos dicen, no, eso ya está fuera de mi alcance. Pero saben, chicos, parece que fue ayer que estaba pensando eso. Y hoy mi hija mayor tiene 23 años. Pasé la primaria, pasé la secundaria, pasé la preparatoria, pasé lo que estudié de carrera y luego el seminario. He seguido estudiando un montón de cosas. Ya les conté un poquito el ministerio que hemos realizado y un poquito por el tiempo, pues eso, si no aquí nos quedamos toda la tarde. Me casé, tuvimos 2, Ami y Adriel. Adriel tiene 19, Ami tiene 23. Ya son los 2 universitarios, Ami por terminar, quiere hacer una maestría, estamos en España. Y parece que fue ayer que yo me imaginaba que es un día, tal vez, pasaría en mi vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Tenemos que tomar decisiones hoy. Y cada día que tienes oportunidad, tienes que hacerlo. Porque el tiempo sigue su marcha. Y cuando tú menos te des cuenta, ya estarás en una vida arruinada o en una vida próspera y bendecida por Dios. Es obvio que no queremos la ruina en nuestras vidas, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que no? Sí están conmigo, ¿verdad? Queremos la bendición de Dios. Y la bendición de Dios no quiere decir que no nos va a ir mal a veces, ¿eh? La bendición de Dios no quiere decir que no vas a sufrir. Quiero aclarártelo de inicio. Dios nunca se comprometió con nosotros en que no sufriríamos. Nunca se comprometió con nosotros, y es uno de los graves problemas que convierte al mundo en más ateos, es que están esperando un Dios que les arregle toda su vida. Eso no lo prometió Dios. Él prometió salvar a quien arrepentido confía en Él. ¿Estamos? Él prometió eso. Es más, Él prometió, en el mundo tendréis aflicción. Y me gusta cómo lo dice el Señor: estas cosas os he hablado, les he dicho, para que en mí tengáis paz. O sea, yo te digo que la fuente de tu paz no es tu entorno, es mi persona, dijo el Señor. Juan 16:33, si quieres tomar nota, está ahí. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero eso dice, en mí tendréis paz. No en tus circunstancias, no en el trabajo bueno, no en la salud, no en nada de eso. Ahí no vas a tener paz. La paz, dice, está en mí, en mis palabras. Entonces, por eso es importante tu comunión con Dios. Y yo quiero recordártelo esta tarde. Y quiero ser, sí, crítico. Y quiero ser crítico en el sentido de que tenemos que ser confrontados con su palabra, y tienes que dejar que Dios obre en tu vida. Y no importa qué tan jovencito seas, Dios quiere usarte. Dios quiere hacer algo de ti hermoso, desde luego. Dios quiere hacer algo de ti que impacte otras vidas. Desde ahorita, desde ya. Pero para eso, y con eso, no dice palabras desafiantes. Yo quiero compartirles algunas de las palabras desafiantes de Cristo. Y yo quiero animarte a que en el desafío no te sientas aplastado, te sientas motivado y aceptes el desafío.
Es grande, es costoso, pero es importante. Es la obra más importante que Dios, que cualquier ser humano puede realizar. Es la obra más importante. Para ello quiero que leas estas palabras. Lucas capítulo 9, versículos 24 al 25. Lucas 9, 24 al 25. ¿Están ahí, chicos? ¿Quieren ayudarme a leerlo fuerte y claro, que se oiga hasta el otro lado de Vallejo? ¿Están? Lucas 9, 24 y 25. ¿Qué dice, chicos? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Vamos a verlo, chicos. Padre, hay muchas cosas que leemos en tu palabra que a veces no entendemos. Yo te ruego que tu Espíritu nos abra el entendimiento. Te pido que hurgues en nuestro corazón, quebrantes nuestras sensaciones y de verdad nos pongas en un plano donde puedes obrar en nuestras vidas de tal manera que nos transformes. Ayúdanos, Padre, que este grupo de tus hijos podamos ser edificados, desafiados y aceptemos el desafío, Padre. Te lo pedimos en Cristo. Amén. ¿Sabes que Lucas 9 nos presenta la esencia de lo que es el cristianismo? Que estos versículos sencillos y aún otros que vamos a leer a continuación nos muestran lo que de verdad es el Hijo de Dios. Jesús estaba con sus discípulos un poquito tiempo después de haber alimentado a más de 20,000 personas con un puñado de panes y algunos peces, ¿se acuerdan? Había la alimentación de los 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Por eso hablamos de más de 20,000 personas, porque, bueno, para empezar, eran 5,000 varones. Y si eran varones, la mayoría eran casados ya. Y si eran casados, pues tenían su esposa al menos. Y como eran judíos, no tenían 1 ni 2 hijos. Tenían 5, 6, 8 o tal vez 10. Y estaban ahí, escuchando al Señor, y luego recibieron el alimento que Cristo les llevó, el alimento físico. Habían visto un milagro tremendo. Una canasta de panes modesta y de peces alimentó a miles de personas en ese instante. Y es cuando Cristo, después de esa alimentación, sigue diciendo los versículos anteriores, y decía a todos, versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y luego dice lo que leímos, porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar, hermanos? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y de los santos ángeles. Es muy sencillo. La verdad es muy sencillo. Cualquiera que quiera seguir a Jesús en el reino de Dios, es decir, cualquiera que quiera ser un verdadero creyente en Jesucristo, tiene que enfrentarse a 3 cosas sencillas. Número 1, negarse a sí mismo. El importante no eres tú, ni soy yo. ¿Quién es? ¿Quién es, chicos? No les dé pena. No les da pena, ¿verdad? ¿Quién es el importante? Es el Señor Jesús. Negarse a sí mismo tiene que ver con abnegación, tiene que ver con humildad, tiene que ver con renunciar a ciertas cosas que me gustaría, tiene que ver con, de verdad, por ejemplo, en la salvación concretamente. A lo mejor tú pensabas que la salvación era porque te portaras bien, a lo mejor tú lo pensabas. A lo mejor tú creías que si guardo los 10 mandamientos lo suficientemente bien, Dios me aceptará. Eso es lo que tú piensas. Pero ¿qué es lo que Dios dice? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no fue dicha para que la gente se salvase por las obras de la ley, dice la Escritura, porque dice el libro de Romanos
ya que ningún ser humano será justificado delante de él por medio de las obras de la ley, porque por la ley es el conocimiento del pecado, porque tú no sabrías que la mentira es pecado si la Biblia no dijera, no levantarás falso testimonio. Y ahora, ¿cuántos hemos levantado falso testimonio alguna vez en nuestra vida? A ver, levanten la mano los mentirosos. Digo, y si no levantas la mano, ahí tiene un mentiroso, ahí tiene otro mentiroso. La verdad, ahora piénsate con esto, conmigo. Decir falso testimonio, decir una mentira, ¿qué importa? Pues total, una mentirilla blanca, una mentirilla piadosa. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay un Dios santo que dice que si levantas falso testimonio estás quebrantando su ley, y dice esa ley que el que quebrante en un punto la ley la quiebra toda y se condena por esa situación. Si Dios te juzga por la ley y te dice, a ver, Alfonso, ¿algún día has mentido? ¿Qué tendrías que decirle? Pues que sí. Y Él te va a decir, ¿no te dije en mi ley que no tendrías que mentir? Entonces, ¿eres inocente o eres culpable? A ver, eres culpable. ¿A dónde van los culpables, chicos? ¿A dónde van los culpables? A la condenación eterna, porque la paga del pecado es muerte. Piensa en eso. A veces pensamos, no, es que, bueno, yo no soy tan malo. No importa. Es que nunca he vuelto a decir una mentira. No importa, ya la dijiste. Es que ya quebrantaste la ley de Dios. Es que ya estás mal con el Señor. Y tú pensabas que por intentar guardar la ley ya la librabas. Pero que llega el momento, me niego a mí mismo. Es que no es lo que yo intento hacer, Señor. Es que no son mis buenas obras. Es tu obra, la obra en la cruz. Y me doy la vuelta y me arrepiento y busco a Cristo para mi salvación. Es ahí donde negué mi camino. Es ahí donde dije, no tuve razón, Señor, no tengo razón. La razón la tienes tú. Y te busco. Te negaste. Dijiste, no es lo que yo pienso. Y luego tomar su cruz cada día. Algunos matrimonios dicen, no, es que mi cruz es mi suegra, ¿verdad? No, esa no es la cruz. Esa no es la cruz. ¿Sabes que cuando Cristo habla de tomar su cruz, aunque muchos dicen es el sufrimiento nada más, no es solo el sufrimiento, es el sufrimiento que viene por tomar la cruz. Tomar la cruz implica como tomar la estafeta. ¿A qué vino Cristo a este mundo, chicos? Vino a morir por nosotros. Claro, nació de una virgen, y bueno, fue concebido siendo María virgen, naturalmente. Y Él nació, vivió una vida perfecta y lo hizo, tomó forma humana, tomó, dice la Escritura, forma de siervo para poder ofrendar su cuerpo, para poder verter su sangre, para poder salvarnos. Esa fue su misión, esa fue su cruz, fue su misión, llegar a la cruz. Y ahora por eso dice que tomes tu cruz cada día, que entiendas que hay una misión. Que entiendas que tienes que no ser un portador de un crucifijo. Tomar tu cruz es que tomes tu lugar en la misión que Dios te ha encomendado, nos ha encomendado. Y tomarlo implicará sufrir. ¿Sí? Porque vamos en contra de la corriente de este mundo. Porque la gente, no, fanático, no, loco, no, ¿cómo más nos dicen? Bueno, no tenemos que autoofendernos, ¿verdad? Ya bastante nos ofenden, ¿no? Lo dicen de mil maneras, ¿no? Porque se sufre cuando de verdad, y la Biblia lo dice, y el que quiera, y también para los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Es claro. Entonces cuando tomas la cruz de Cristo y tomas en serio la vida cristiana, ¡ay! ¡Aleluya! Ay, hermanito, a ver, di tonto, a ver si puedes. ¿No te ha pasado algo así? Fíjese que hace unos 20 años, un poquito menos tal vez, estábamos en un compañerismo nacional en Celaya, y un joven, Israel Pérez, a mí y a mi esposa nos invitó a que cantáramos con él un coro que había compuesto, que lo enseñáramos a la congregación. Y cuando él lo estaba presentando, dijo algo que nunca pensé que iba a decir. Dijo él, hermanos, yo nunca me imaginé que un día estaría cantando al Señor al lado de Alfonso Alviso, porque ahí, como lo ven, él era perseguidor de cristianos. De esas cosas que uno no quiere decir mucho. Él era compañero mío en la secundaria, y lo veía él bonito, niño tipo peluche, osito de peluche,
que no decía una maldición, y cómo me desesperaba eso. Yo no era creyente. Cómo me desesperaba eso. Y yo lo agarraba y lo hacía enfurecer. Me decía tonto, digo, algún día serás un hombre. Imagínate. Así es. Y no sé qué tan tonterías más hacía con él para obligarlo a maldecir y otras cosas. Digo, por la misericordia de Dios, Dios me alcanzó y cambió mi vida. Y él, cuando me vio, me decía: es que tú fuiste mi cruz en la secundaria. Pobrecito. Porque sí, a él le fue mal, porque él vivía bien para el Señor. Era de verdad un chico que tú decías, por bien portado y todo, bien educado, pero a mí me molestaba. Y es que ese es el problema. Cuando un joven vive por la verdad, molestas al que vive en la mentira. La misma presencia de la persona, de tu persona viviendo bien, le incrimina la conciencia al que no anda bien, y queremos obligar al que anda bien a hacer lo malo para mitigar, apagar mi conciencia de que pues todo el mundo andamos mal. O sea, ¿qué hay de malo con decir groserías? Todo el mundo lo dice. ¿Qué hay de malo con robar? Todo el mundo roba. ¿Qué hay de malo con mentir? Todo el mundo miente. Pero cuando tomas la cruz de Cristo y dices, voy a tomar en serio la vida cristiana, entonces tu misma presencia, tu misma convicción, sin decir palabra, genera convicción en los otros corazones, y a lo mejor te van a perseguir por eso. Fíjate, a lo mejor. Y si te atreves a testificarles, peor. Pero es tomar la cruz de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cómo se sigue a Jesucristo de manera práctica? ¿Qué comunión tienes tú con la palabra de Dios? ¿Lo conoces de verdad? ¿O eres una persona que eventualmente ahí, cuando se le ocurre, llega a la Biblia? De repente, porque, ya mi mamá, para que me esté fastidiando, ahora sí voy a agarrar la Biblia y vamos a... Y ahí, y te la pones ahí enfrente y estás, ¿verdad?, pensando, los goles de Bale, qué barbaridad, y nada más estás ahí, ¿verdad?, para que vean que estás leyendo según tú la Biblia, ¿no?, por cumplir o alguna cosa así. Chicos, eso no es seguir a Cristo. Seguir a Cristo implica no solamente es conocerlo como Él se revela en la palabra de Dios, y al conocerlo, dejar que Él moldee tu carácter y conformarlo a su carácter, para que en tu estilo de vida, cuando estás viviendo, se ve que lo estás siguiendo. Se niega a sí mismo, toma su cruz cada día y lo sigue. Cuesta creer estas palabras. No son agradables para la mayoría de los creyentes, ni son razonables, porque es negarte. Es decir, entonces quiere decir que ya no voy a hacer todo lo que me gusta. Pues es probable que sí. Si esas cosas que te gustan van en contra de los principios del Señor, sí, será negarte a eso. Ahora no te espantes, joven. La realidad está en que muchas cosas que gracias al Señor nos gustan, Él las sigue proveyendo y le seguimos en ese sentido. Pero el problema está con aquellas que nos gustan y que no le agradan a Él, y que tú y yo no queremos negarlas. No queremos. Y al no negarnos a nosotros mismos en torno a esas cosas, no seguimos adelante con su misión, y al no seguir con su misión, no le seguimos a Él y no queremos reflejar lo que Él es. En otras palabras, nos convertimos en religiosos. Gente que llega a un culto, gente que se divierte un rato, gente que escucha un sermón y dice, estamos bien con el Señor, pero de verdad, estar bien con el Señor tiene que ver con la vida. Lo que haces allá afuera, lo que eres allá, no lo que eres aquí. El cristianismo light no se halla en esas palabras. El cristianismo ligero, no comprometido, no se halla en un negarse a sí mismo. No se halla en un tomar su cruz cada día. El cristianismo ligero es que Dios está para bendecirme. Es que si eres hijo de Dios, pídele y Él te lo da. ¿No lo han escuchado ahí? ¡Decláralo! Ya lo tienes. Ese es el cristianismo ligero. No, somos hijos del rey, y un hijo del rey tiene que andar como hijo del rey, así que Dios me tiene que dar. Esas son mentiras. ¿Y qué hay de tomar la cruz? ¿Qué hay de interesarse por otros? ¿Qué hay de pensar en que el evangelio tiene que seguir corriendo en todas partes? ¿Qué hay de eso? No, bueno, es que yo voy a la iglesia. Es que eso los evangelistas, hermano, eso los hijos de Dios. ¿Eres hijo de Dios? ¿Y los demás no lo son? ¿Eres hijo de Dios? Toma su cruz cada día el Hijo de Dios y sigue al pescador. Venid en pos de mí y os haré pescador de hombres, dice la Escritura. Mateo 4:19. ¿Sabes qué es lo natural de seguir a Cristo?
que te conviertes en un pescador de hombres, una persona que se interesa por otros, una persona que quiere llevarles el mensaje de salvación a otros. Eso es lo normal que pasa. Entonces, si yo no me intereso en otros, ¿qué quiere decir? Sencillamente, que no te has negado a ti mismo, que no has tomado tu cruz y que no estás siguiendo a Cristo, por mucho que estés pensando que lo estás siguiendo. Ahora, pero aquí hay algo que quiero subrayar de las palabras desafiantes de Cristo. Dice la Escritura ahí en el versículo 24: porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Qué quiere decir esto de perder la vida por causa de Cristo? ¿No te lo has preguntado? Ya en breve medio les expliqué y no quiero tomar tiempo porque realmente quiero que estas palabras desafiantes de Cristo queden claramente en mi corazón. Porque Cristo me está diciendo algo muy importante. Dice que si yo gano mi vida, la perderé. ¿Para quién estás viviendo en este instante? Pregúntate. Pero dice que si pierdo mi vida, la ganaré, la salvaré finalmente. Suena paradójico y suena contradictorio. ¿Cómo puede perder uno algo y ganar finalmente? ¿Cómo puede ganar uno algo y perderlo finalmente? ¿Sabes? Es de las grandes paradojas en la vida cristiana. ¿Sabes que el camino hacia arriba, hacia el éxito, es hacia abajo? Porque el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. Ya de ahí nos dice algo, ¿no creen? De ahí nos muestra un poquito lo que el Señor quiere instalar en tu corazón. Pero, ¿qué quiere decir este asunto de perder la vida para salvarla? Porque el Señor enfatiza algo tan grave, tan grande, tan significativo. Estamos hablando de tu vida. Piensa en tu vida, lo que es tu vida. El que quiera salvar la vida, la perderá. Tal vez leyéndolo aquí no entendemos muy bien, pero fíjense, el versículo 21-22 de Lucas, después de que el apóstol Pedro hizo la declaración de que él era el Hijo de Dios, versículo 18 dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro le dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita al tercer día. Ahora piensa conmigo. Acaba de hacer un gran milagro el Señor Jesucristo. Dio de comer a una multitud con poquitos panes y peces. Y luego viene la confrontación y la pregunta: a ver, ¿qué anda diciendo la gente de mí? ¿Quién soy? No, pues es un profeta. No, Elías. No, Juan el Bautista resucitado. Bueno, no me interesa lo que la gente diga. Lo que me preocupa es tú. ¿Quién dices que soy yo? Y responde Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo de Dios. En esta pasaje lo dice así. Y Cristo en ese instante le dice: no se lo digan a nadie. Y dirás tú: ¿pero por qué? En otro pasaje dice: porque no había llegado su hora. Y aún establece aquí: es que es necesario que yo padezca. Ahora, piensa, intenta armar el cuadro. Un milagro grande, el Mesías, el Cristo, vamos a hacerlo rey. Aquí está el Mesías, el que nos va a librar de los romanos. Aquí está. Eso hubiera hecho la gente. Lo intentó hacer. Inclusive, lo intentó hacer. Vamos a hacerlo rey. Y Cristo dice: ¿saben qué? No ha llegado mi hora. A esto no vine. Vine a morir. Vine a padecer. Vine a verter mi sangre en la cruz. Vine a resucitar al tercer día. A eso vine. Así que no le digan a nadie que soy yo el Cristo de Dios, el Mesías, la persona que Dios ha designado para salvar al ser humano. No se lo digan. Dirán: qué manera de no querer incrementar su fama, ¿no? Alguien hubiera pensado: no, hay que decirlo, hay que proclamarlo. Pero el Señor dijo: no es tiempo. Y aún nota lo que dice Mateo. Si no, te lo leo. Bueno, vamos a Mateo, porque
Mateo nos da más luz. Ahora, ¿qué estoy intentando hacer con esto? Que entendamos la frase: el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿A qué se está refiriendo Cristo con esa frase? O el que salva su vida, la perderá. ¿A qué se refiere Cristo con esa frase? Ahorita estamos viendo algo. ¿Qué estamos viendo? Que el Señor hizo un milagro. ¿Qué estamos viendo? Que les pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Están pensando que es algo grande. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? El Cristo de Dios. Y les dice inmediato: no se lo digan a nadie. De decírselo a la gente implicaría que me van a querer poner ya en el trono. Y no, yo vine para padecer, vine para morir y vine para resucitar. Así que no le digan a nadie nada de esto. Pero noten también lo que dice en Mateo capítulo 16. Mateo está registrando la misma situación, pero agrega una información que nos aclara a qué se refería Cristo. Desde entonces, capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, lo que les había dicho ya anteriormente. Pero cuando Cristo dice esto, nota lo que hace Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Cristo, volviéndose, dijo a Pedro, miren qué bonitas palabras: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Qué fuerte, ¿no? Dirán algunos: pero Señor, si te estoy intentando rescatar, te estoy intentando ayudar, soy sincero, no quiero que sufras. ¿Qué pasa? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esa frase fue como una luz para entender: el que pierda su vida, la salvará; el que gane su vida, la perderá. Jóvenes, yo sé que muchos de ustedes están tal vez batallando en entender: ¿qué estudio? ¿Estudio o no estudio? ¿Sirvo o no sirvo al Señor? ¿Qué hago para mi carrera? ¿Cómo le hago? ¿Qué puedo hacer? Te recuerdo estas cosas. Te repaso esto rapidito. El que gane, el que guarde su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿Y esto a qué se refiere? Pedro, cuando tú vienes a intentarme disuadir de ir a la cruz del Calvario para morir por ti, te me estás convirtiendo en un tropiezo como el mismo diablo. Y la razón es esta: Pedro, estás cuidando de ti, estás cuidando de mí. No pones la mira ¿en dónde, chicos? En las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Los hombres van a decir: no, es que es tu carrera, no, es que es tu formación, no, es que tú eres lo importante. Jóvenes, déjame decirte una cosa: tú y yo no somos lo importante. Hay que poner la mira en las cosas. Se trata del Señor, no se trata de nosotros. Ahora piensa en esto conmigo, por favor. Si eres un ingeniero, si eres un locutor, si eres un abogado, si eres un doctor, si eres lo que seas, que lo seas para el Señor. Piensa en esto. Tienes que pensar que esas herramientas que Dios te está dando son para que tú no ganes tu vida, tú no seas el importante, tú no seas el que gane la mayor cantidad de dinero, porque ¿de qué le sirve al hombre que gane todo el mundo, pero que se destruye y se pierde a sí mismo? Porque hay gente y buenos creyentes que pierden su vida entregados a su trabajo. ¿Que Dios no quiere que trabaje? Sí. Pero que entiendas que en ese contexto en el cual Dios te está poniendo, Dios quiere que pierdas tu vida, que pongas la mira en las cosas de Dios, que lo importante no es lo que vas a ganar, que lo importante no es el nombre que te estás haciendo, que lo importante es que Dios sea honrado en la clase de doctor que eres, en la clase de profesor que te conviertes, en la clase de lo que tú quieras, de albañil si quieres, porque no es nada deshonroso ser albañil, por cierto. Ahora, si lo eres por flojo,
menuda monda te vas a poner, amigo, porque ser albañil es un trabajo impresionantemente duro, porque algunos están en la albañilería por flojos, por no querer estudiar. Qué triste, ¿no? Y no se dan cuenta que están en uno de los trabajos más pesados que hay. Ahora, si lo eres por convicción, si lo eres porque simple y sencillamente no tuviste oportunidades en algún momento, pero no fue por pereza, y te quiero decir, conozco gente que, por ejemplo, no tenían nada de estudio siendo ya mayores de edad y se pusieron a estudiar siendo intendentes de, o sea, limpieza, ahí, de alguna institución, y se pusieron a estudiar, y hoy conozco un pastor que era intendente en una escuela, que se puso a estudiar y terminó su carrera, se convirtió en profesor de la escuela, en director de la escuela, y ya se jubiló del magisterio siendo director de una secundaria. Pero empezó barriendo, empezó limpiando, pero dijo: yo no me voy a quedar así. No tuvo oportunidades. Me contaba de la madrugada que se iban al campo a atender a los animales, a la siembra y eso, y regresaban con las garrapatas allá a quitárselas y otras cosas. Y esa fue su infancia y juventud. Y cuando ya fue adulto se fue a otra ciudad a trabajar. ¿Y de qué encontró trabajo sin haber estudiado? De intendente. Ahora, no hay nada de malo con ser intendente. Lo malo está en que no pienses que puedes superarte. Lo malo está en que no pienses que Dios puede usarte donde estás. Él empezó a trabajar y empezó a crecer. ¿Y sabes qué? Entendió que eso que Dios le estaba dando era una herramienta para servirle, y que como profesor podía tener influencia en los chicos, y llegó a ser profesor de historia y geografía en la secundaria, y después se convirtió en director. Ahora ya se jubiló y es pastor de una iglesia. Pero entendió que la herramienta y la oportunidad que Dios le estaba poniendo para poder estudiar no la iba a desaprovechar, y lo hizo con gran sacrificio estando ya casado. Pero entendió una cosa: voy a perder mi vida, el importante no soy yo. La mira está en lo que Dios quiere en mi vida, y Dios quiere que yo crezca para poder ser bendición a otros. ¿Conoces lo que dice Mateo 6:33? ¿Sabes lo que dice? Más buscar y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Poner la mira ¿en dónde? En las cosas de Dios, su reino, su justicia. ¿Para qué quieres estudiar? ¿Para qué quieres trabajar? No, hermano, yo quiero trabajar para tener para mi familia. ¿De verdad? ¿Para eso quieres trabajar? Estás ganando tu vida, vas a terminar perdiéndola. Pero si tú piensas en algo más sublime, más grande: Señor, yo quiero trabajar para poder ser luz donde esté. Señor, yo quiero estar en donde los pastores no pueden llegar, porque simple y sencillamente al ser ministros de culto nos cierran muchas puertas. Pero yo no lo soy. Soy un abogado, y yo puedo estar en la abogacía defendiendo a personas inocentes o aún a culpables, y puedo estarles testificando ahí donde otros no llegan. Puedo llegar con un magistrado y hablarle claramente del Evangelio, y yo voy a ser un abogado para ti, Señor. ¿No te hayas puesto a pensar que puedes serlo? O sea, el punto no eres tú. El punto está en que ¿dónde está tu mira? ¿En tu nombre? ¿En tu beneficio? ¿O en lo que Dios puede llegar a hacer contigo en distintas instancias? ¿Han escuchado? ¿Recuerdan del hermano Jackson Martínez? Futbolista, los que son futboleros. Él fue jugador de Jaguares de Chiapas. Yo lo conocí ahí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Él es creyente. Fue ganado por una iglesia ahí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En mis múltiples campañas ahí lo conocí. Dios hizo una obra tremenda en su vida. Lo contrató el Oporto de Portugal. Cuando yo llegué a Madrid, ese mismo mes llegó él a Portugal. Me llamó por teléfono: pastor, necesito una iglesia donde congregarme. Y gracias a Dios le pudimos ubicar una buena iglesia ahí en Portugal. Meses después, lo contrata el Atlético de Madrid, y llegó a ir a Madrid con nosotros, y estuvo una temporadita pequeña. No le fue bien, y no le fue bien no por ser un buen jugador. ¿Saben ustedes que esos 6 meses que estuvo en Madrid jugaba fracturado de su pie? Le dolía, y iba al doctor y no le decían qué tenía realmente, hasta que lo vendieron a un equipo chino, y él siguió mal, y entonces pidió permiso para ir a que lo atendiera otro doctor de su confianza, y dijo: qué bueno que viniste, porque si no, ya no juegas, ya no podrás seguir jugando. Lo operaron ahí,
no quedó bien, lo tuvieron que mandar a Estados Unidos. Todo 2017 he estado en 2 cirugías y rehabilitación. Oren por él. Pero ¿por qué te estoy hablando de él? ¿Sabes? Cuando yo hablaba con él, le decía, Jackson, ¿qué quieres? ¿Qué petición tienes? Hermano, que yo sea luz aquí, que Dios me use aquí. Y ¿saben? Él ganó jugadores de la selección colombiana de fútbol para Cristo. Y ¿saben que este hermano, siempre estando donde esté, se conecta vía Skype con estos jugadores, con Delgado y con otros, no recuerdo sus nombres ahorita, en conferencia múltiple, para compartirles y ayudarles a crecer en el Señor? Y luego me dice, hermano, ya no me hace ilusión ir a la selección a jugar. Qué bueno que me llaman todavía, porque puedo darle seguimiento y seguir en contacto con estos hermanos para seguirles ayudando a crecer en Cristo. Porque, ¿y sabes? Cuando salió del Atlético de Madrid, una portada en el periódico decía, escúchenlo bien, creía más en Dios que en sí mismo. El diario Marca en España. Y yo digo, amén. Claro que creía más en Dios que en sí mismo. Los jugadores no lo entendieron, sus compañeros de equipo no lo entendieron. Pero ¿sabes una cosa? Ese hombre está brillando y Dios lo va a honrar en su vida tremendamente, porque él decidió honrarlo en donde estaba. Él entendió que podía ser sí un jugador de élite, pero no para ganar mucho, no para ser famoso. ¿Sabes para qué? Para poder comunicar el evangelio de Cristo Jesús a cualquier persona que está en su entorno. Y qué bueno que la gente entendió una cosa y que entendió claramente un mensaje de su vida. Para el mundo, él perdió su vida, cree más en Dios que en sí mismo. Pero para el Señor, Él ha puesto a salvo su vida y ha manifestado claramente quién es. Es un hijo de Dios que está comunicando su fe en sitios donde yo jamás podré llegar, donde tú y yo tal vez nunca podremos llegar, pero Él está ahí brillando. De eso se trata, perder la vida. El importante no eres tú, no soy yo, el importante es Cristo Jesús. ¿Estás de acuerdo con eso, chicos? El Evangelio de Marcos repite la historia, no vamos a ir para allá. Pero si le has confiado al Señor tu vida, debemos entender que no se trata de nosotros negarse a sí mismo, se trata de Él, se trata de su reino, se trata de la salvación del mundo, se trata de poner la mira en las cosas de arriba, el reino y su justicia. No se trata de tu bienestar ni de estar cómodo, tiene que ver con nuestra disposición a sacrificarnos por cumplir lo que Él revela que es su voluntad en su palabra. No tiene que ver con lo que queramos hacer, sino tiene que ver con seguirlo y hacer su voluntad revelada en su palabra. Jóvenes, señoritas, miren, es que uno de los graves problemas que se ha infiltrado en el pensamiento del creyente en Cristo Jesús es que Dios está ahí para servirme a mí. Es que si yo le pido, Él me da. Si yo le digo que me cuide, Él me tiene que cuidar. Si yo me enfermo, me tiene que curar. ¿Y sabes qué? No es cierto. Dicen, no, es que, y aún los escucho, ¿no? De repente alguien pierde el trabajo. No, es que Dios tiene algo mejor para tu vida. ¿Y qué es eso mejor para tu vida? ¿Un mejor trabajo? No es cierto. Podrías quedarte desempleado el resto de tu vida. ¿Sí? Y conozco gente que lleva años sin trabajo y son creyentes verdaderos y fieles. Entonces, ¿dónde está Dios en eso? Te digo dónde. Conformando el carácter de esa persona a la imagen de Cristo. Porque ese es el propósito de Dios. Porque es lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. El que tú y yo vayamos creciendo y vayamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Y eso cuesta no solamente la enseñanza bíblica, cuesta también en situaciones difíciles, en la pérdida de un ser querido, en la pérdida de la salud, en la pérdida del empleo, en fricciones y dificultades. Eso es lo que Dios está usando, porque no se trata de que estés bien tú, se trata de que tu vida traiga gloria al nombre de Dios. ¿Y sabes cómo puedes remontar a la aflicción? Poniendo la mira en las cosas de arriba. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr en tu vida? ¿Darte un mejor trabajo? No, conformarte a la imagen de Cristo. Y Él utilizará todos los medios para lograrlo. Ahora la pregunta es, ¿seremos dóciles o no? Pablo lo dijo de esta manera y se los compartí ayer ahí en el grupo que estuvimos ¿en dónde, Diana? En Chamapa. Se los compartí ayer. ¿Se acuerdan que Pablo estaba enfermo? El apóstol. Y que rogó, dice la Escritura, 3 veces que Dios le quitara su problema. ¿Y qué le dijo el Señor?
Cuando, como digas, ¿verdad? Te quito la enfermedad, ya está, eres mi gran siervo, has hecho una gran obra, por lo tanto ahí está mi bendición, está con tu vida, quito el problema de ti. Eso le dijo, ¿verdad? ¿Qué le dijo, chicos? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sabes? Dios a veces va a permitirnos sufrir. ¿Para qué? Para hacer abundar su gracia, que nos capacite para enfrentar el sufrimiento, para sufrirlo. Y eso es lo que a muchos aterra. Piensan que ser cristianos implica no sufrir nada. No, al contrario, consagrarte al Señor y seguirlo. Y también, para los que quieren vivir piadosamente en Cristo, ¿qué dijimos que era? Padecerán persecución. Entonces, si no estás padeciendo persecución, ¿qué quiere decir eso? A lo mejor si eres creyente, pero a lo mejor no quieres vivir una vida piadosa. Eres cristiano de la secreta, ¿verdad? Eres como aquel joven que iba a trabajar, ¿verdad? Y que dijo, pastor, ore por mí porque voy a ir a un trabajo y la verdad el ambiente está horroroso ahí, muchas blasfemias, mucho problema ahí, de verdad, ore por mí. Entonces dijo el pastor, sí, voy a orar por ti. Y ahí va el chico, se va al trabajo, regresa el próximo domingo. Y el pastor le pregunta, oye, hijo, ¿cómo te fue en el trabajo? Muy bien, pastor. Nadie se enteró que era cristiano. Y sabes, a veces así somos. No queremos que sepan que somos hijos de Dios para no tener problemas. Para que no, y lo malo está en que actuamos como Pedro. Tú eres uno de ellos, ¿verdad? No, yo no soy. No, yo no conozco a tal hombre. Y empezó a blasfemar para que lo disociaran de Cristo y lo asociaran con Él. Y a lo mejor tú te asocias con otros porque no tienes puesta la mirada en las cosas de Dios, tienes puesta la mirada en tu vida. Tú eres tu Dios, quieres salir tú bien adelante, quieres recibir el reconocimiento y por lo tanto no quieres negarte a ti mismo. Dices, no, es que ¿cómo voy a sufrir? No, es que ¿cómo voy a padecer esto? No. ¿Y qué haces? Te identificas con ellos, te ríes de sus chistes groseros, aceptas el cigarro que te ofrecen, tomas la copa que te dan, hablas obscenamente, hablas como si fueras un gran galán y conquistas a muchas chicas y que a lo mejor hasta has ido más allá. O las chicas, bueno, yo no he estado en medio de chicas, yo comento de lo que de repente los chicos comentan. Estuve ahí, joven como ustedes, no hace mucho. Y la verdad, esas cosas, y digo, no quiero chicas que nos digan que andan diciendo algunas por ahí, ¿verdad? Pero me imagino que son cosas similares a veces. Y que a veces por quedar bien y sentirme parte del grupo, cedemos. Eso no es abnegarse. Eso no es negarse a sí mismo, es al contrario. Es buscar tu beneficio. Dios no nos llamó a estar cómodos, nos llamó a honrarle. Y eso a veces va a costar. Sería bueno preguntarnos, en este momento, ¿dónde está tu mira? En este momento, ¿para qué estás estudiando? En este instante, ¿para qué estás trabajando? ¿Qué es lo que anhelas de verdad? Porque si anhelas nada más estudiar y tener tu título, es algo bueno, pero no es suficiente. Si anhelas estudiar y tener un título que sea una herramienta para traer gloria y engrandecer el reino de Dios, es algo excelente. Es algo que Dios quiere, no es algo que no quiera el Señor. Pero tienes que entender que tu mirada debe estar en su justicia y en su gloria. Y tienes que pensar que de verdad el que va a imperar en tu vida no es tu trabajo, no es tu título, sino es Dios utilizando esa herramienta que te está proveyendo para traer gloria a su nombre y que otros le conozcan. Y que tú edifiques vidas con eso. Hay muchas palabras desafiantes. Escuchen estas otras. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Se acuerdan dónde está eso? Está en la Biblia, obviamente. Está en el Nuevo Testamento, obviamente. Está en los Evangelios. ¿Marcos? No. Solamente aparece en uno de los 4 Evangelios. Juan. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Juan 4, 34 y 35. Lo más necesario no es tan necesario como hacer su voluntad, ¿sabías? Porque si no comes, ¿qué te va a pasar?
¿Qué le pasa al que no se come? Enflaca. ¿El que no come enflaca? No, miren, este pastor Lara sigue comiendo, pero adelgazó porque se puso a hacer ejercicio. Que bien, hermano, ella me inspiró, ¿verdad? Yo voy a empezar a hacer más ejercicio para poder bajar eso. Es que yo lo conozco de tiempo al hermano, y pues saben que hace 2 años todavía estaba lindo, hermoso. Ahora está más lindo, hermoso, ¿verdad, chicas? ¿Qué pasó, muchachas? Bueno. Hermano, no te preocupes, el Señor tiene algo especial para ti, hermano. Eso es, hermano. Vamos. Pero fíjense, la comida es lo más necesario en esta vida. Si no comes, te mueres. No solamente te enflacas, te terminas muriendo. Y el Señor dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Son palabras desafiantes. La voluntad de Dios es más importante que lo más necesario en tu vida. Repito, la voluntad de Dios, vivirla y hacerla, es más importante que lo más necesario en tu vida, lo más básico. Deja de mirar lo que te hace falta, deja de mirar lo que no tienes, deja de mirar tu incapacidad. Siempre sentirás que te falta algo, siempre sentirás que no llenas la talla, siempre sentirás que hay alguien mejor. Esa es la perspectiva de cuando ponemos la mira en las cosas de los hombres. Mejor pon la mira en las cosas de Dios. Alza los ojos y mira los campos. ¿Saben? En España hay un problema. Muchos de los hermanos latinos no saben cómo testificarle a un español. No es que no sepan, sí saben, pero no se atreven. Porque me dicen: hermano, ¿cómo le puedo predicar a un español que tiene casa, tiene coche, tiene salud, tiene buen trabajo, se va de vacaciones 2-3 meses cada año y son algo, pues sí, dificilones? ¿Cómo le testifico a alguien así? Hermano, yo no estoy predicando, les digo, el evangelio de la prosperidad. Dice: ¿cómo le predico a alguien que no tiene necesidad de nada? Hermanos, no le estás ofreciendo prosperidad económica. Le vas a ofrecer lo que ningún ser humano tiene sin Cristo: el perdón y la vida eterna en Él, porque eso es algo que Él no tiene y tenemos que aprender a cómo presentárselo, pero es lo que tenemos que hacer. Y es que el problema es que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Sabes qué piensa la persona? Ay, sí, ¿verdad? Me va a dar una esposa, un esposo, la que es mujer, ¿verdad? El que es hombre, su esposa, y tengo que aclararlo porque si no ya ven cómo están los días, ¿no? Y bueno, y me va a dar casa, me va a dar coche, me va a dar trabajo, sí, un plan maravilloso. Y luego, sí, quiero a Cristo. Y según lo aceptan, y ni hay coche, ni hay esposa, ni hay trabajo. A ver, ¿dónde está Cristo? Y la gente se decepciona. ¿Y sabes qué pasa? Se van. Ahora, no se convirtieron realmente al Señor. ¿Pero por qué? En gran medida por culpa nuestra. Porque en vez de presentarles el Evangelio de la gracia como Dios lo presentaría, lo presentamos como se nos ocurre. Ponemos un anzuelo. Es un plan hermoso, es algo precioso. Hermano, el plan de Dios incluye el sufrimiento, ya se los dije, ¿verdad? Dicen: ¿pero qué manera de evangelizar? Te voy a decir otra mejor. Conocí a Georges Husny, un libanés convertido a Cristo. Él tiene un centro de capacitación para evangelizar a musulmanes en Denver, Colorado. Lo conocí en las Filipinas, este hermano, y me compartió su testimonio de una ocasión que fue anda predicando en Arabia, anda predicando en países musulmanes. Y un día estaba ahí en Arabia, no recuerdo Arabia, me dijo qué país era, un país musulmán, y estaba ahí intentando entrar en la mezquita para predicar el evangelio. Lo agarró el imán, el maestro musulmán, con una pistola en mano a golpearlo, cachazos, lo traía ya todo ensangrentado. Y de alguna manera, me dice, él pudo agarrarle ayúdenme, chicas, bueno, la túnica, y lo jaló hacia él y le dice: yo estoy aquí porque Cristo te amó y murió para salvarte. Y cuando le dijo eso, el otro quedó como petrificado y aprovechó la confusión para zafarse de él y meterse a la mezquita. Y todo ensangrentado dijo: miren lo que su imán me acaba de hacer. Y la gente volteó a él. Y miren lo que les dice después: yo soy libanés, y si tú entiendes un poquito de los problemas entre libaneses y árabes, sabrás lo que voy a decir ahora. Él dice: como libanés, si tuviera aquí una ametralladora, ahorita mismo los mato a todos. Qué bonita forma de testificar, ¿verdad? Es ser misionero. Ahorita mismo los mato a todos, pero Cristo me alcanzó y me dio amor para ustedes.
y empezó a hablarles de la gracia de Cristo. Y dice él que desde más o menos el mediodía hasta como por las 6 de la tarde, testificándoles, hablándoles, respondiendo a sus preguntas, me dijo: en Irán hay más de 1 millón de creyentes en Cristo Jesús ahora. Tremendo, ¿no, chicos? El que pierda su vida por causa de mí. ¿Sabes que los musulmanes, ellos menosprecian mucho a los misioneros que van camuflados? No creas que no los conocen, saben quiénes son. Y él me decía: es que ellos dicen, tu Dios ha de ser así de chiquito porque nos tienes miedo. Tu Dios no te ha de poder proteger porque andas ahí escondiéndote. A ver, si tu Dios es Dios, a ver. Y por eso ese hermano testifica de esa manera. Y Dios lo está usando. Ustedes conocen a Heriberto Hernández. Ese hermano está testificando de una manera, dirían, arriesgada e imprudente, dirían, y le han dicho. Y muchos le preguntan: hermano, ¿no tienes temor que te maten? ¿Y sabes qué responde? Ya estoy muerto, hermanos. Yo ya estoy muerto. Y yo voy a hacer todo lo que Dios me llamó a hacer, porque yo ya estoy muerto y mi familia también. El que pierde su vida la salvará. Entiende que está ahí no para pasarla cómodamente, sino para testificar. Y sabes, hace como 4 meses bautizó a 7 ahí donde está. Piensa en eso, hermano. Piensa en eso. Sí, no fue como camuflado, sí, fue como comerciante, como negociante, sí, ciertamente. No para camuflarse, sino para adquirir la visa. Pero no está ni trabajando, está trabajando para el Señor, está sirviendo al Señor, está testificando, está ayudando a los sirios, está ayudando a gente refugiada, está testificando. 7 hace como 3 meses bautizaron. ¡Qué tremendo! En un lugar donde por hacer eso matan. ¿Y qué te dice él? Hermano, estoy muerto. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la salvará. Y lo entiende él. Hermanos, hace tiempo leí lo siguiente, y eso te lo comparto para que levantes tus ojos y veas el campo, porque es lo que Dios nos está diciendo. Son el desafío del Señor. Ya les dije hace rato, Dios ya nos llamó a todo el mundo. Deja que Dios te cargue con alguien para que le lleves el evangelio. Pero ¿sabes por qué no sientes ninguna carga por nadie? Porque no levantas los ojos y ves a ver la necesidad que hay en tu entorno. O a lo mejor porque estás pensando nada más lo que no tienes tú. Es que no he estudiado, es que no tengo dinero, es que no me van a creer, es que yo no sé qué estás pensando. Pero cuando tú levantas los ojos y ves el campo, Dios empieza a poner cargas y te va dirigiendo de esa manera, porque otra vez insisto, Él produce el querer como el hacer. Cuando tú ves una necesidad, cuando tú ves a alguien que requiere de Cristo y que de verdad eres consciente de esa realidad y empiezas a orar por esa persona, créeme que el primero que va a testificarle vas a ser tú. A veces oramos: Señor, envía a alguien, y de repente Dios te toma y dice: pues ándale pues, ve. Así empecé a orar por España. Ándale pues, ve. Porque Él empezó a poner esa carga, y esa carga primero fue una inquietud, después fue una carga, ahora es mi pasión. ¿Por qué? Porque Dios puso eso en mi vida. Y no fuimos para estar más cómodos, quiero decirte. Si te dijera otras cosas, no para que digas: ay, pobrecito hermano, ¿cómo ha sufrido? No, la realidad está en que no es por eso. No fuimos para estar cómodos, fuimos para hacer la obra del Señor. Y eso siempre cuesta. Yo creo que veas esto. Un hermano egipcio era musulmán, se convirtió, y un misionero le preguntó cómo podíamos los de Occidente orar por ellos. Y escucha lo que él respondió: por favor, no roguéis por nosotros, por favor, orad con nosotros. Si vosotros oráis por nosotros, estaréis orando equivocadamente. Vosotros vais a orar porque la iglesia esté a salvo, para que cese la persecución. Nosotros no estamos orando por estas cosas, hermanos.
Le pedimos a Dios por la salvación de Egipto. Le pedimos que millones de musulmanes se entreguen a Cristo. Le pedimos que seamos valientes y concisos a la hora de compartir nuestra fe con los musulmanes. Y oramos para que cuando venga la persecución inevitable y haya una reacción importante de los fundamentalistas musulmanes del gobierno, y cuando muchos musulmanes se conviertan a Cristo, que no huyamos. Que seamos fieles en la persecución, aunque nos cueste la vida. ¿Le pediréis a vuestros amigos que oren con nosotros estas oraciones? O sea, que te pongas en sus zapatos y digas: Señor, dame valor. Señor, que yo resista la persecución. Señor, que si me cuesta la vida servirte, no importa, lo voy a hacer. Palabras desafiantes. ¿Te das cuenta? Estoy hablando... Esto fue hace unos meses. No, más de un poquito más de tiempo. Lo leí en un testimonio de Puertas Abiertas, que están ayudando a la iglesia perseguida en diferentes partes del mundo. Un pastor egipcio, ahí en Egipto, orando por eso. Y él dice: no oren por mí, oren conmigo. O sea, ponte en mi lugar, ora a mi lado, que sea fiel, que sea firme, que sea valiente, y que aunque tenga que morir, muera por mi Señor. Orarás conmigo. Piensa en eso, hermano. ¿Has visto eso? ¿Has visto esa necesidad? ¿Sabes? A veces estamos demasiado viviendo para... Ponemos la mira en lo nuestro, no en las cosas de Dios. Y por eso perdemos nuestro tiempo, perdemos nuestra vida. Termino. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo en Filipenses capítulo 2? Haya pues este sentir... Perdón, Filipenses, ¿qué dije? Dijo Pablo en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo. O sea, es una palabra desafiante. Que sientas, que pienses, que actúes como Cristo actuó. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, no pensó en sí mismo. Puso la mira en nosotros, pensó en nosotros. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No dijo: yo soy Dios, ellos me tienen que buscar a mí, ellos me tienen que pedir perdón, ellos me tienen que dar prioridad. Él no dijo eso. Él dijo: tiene necesidad. Pensó en nosotros. Y dice la Escritura que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, no solo pensó en nosotros, sino que vino a servirnos. Tomó forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pensó, sirvió y se sacrificó. A veces es fácil pensar en otros. Sí, hermano, vamos a orar por ustedes, vamos a orar por ustedes más. Está bien. Pero luego, el siguiente paso: servir a otros. No servirte a ti, no buscar ser servido, sino servir de verdad a otros. Tener la actitud del pensamiento de Cristo. Bueno, sí, el pastor, pero bueno, sí lo hago, ahí estoy. Pero cuando ese servicio demanda sacrificio, cuando ese servicio implica que saques de tu bolsa y digas: ¿cómo le hace? Yo lo pongo. Cuando ese servicio dice: no, sabes que no voy a ver la final de la Champions, voy a estar ahí. Cuando ese servicio implica: sabes que no, aunque estoy muy cansado, lo hacemos, no descanso, vamos a hacerlo. Sacrificio. Cuando me cuesta, ahí es donde no muchos ya le entran, donde se quedan: no, bueno, ¿qué le hago otro pastor? A eso le pagamos al pastor porque no haga. No, hermanos, Dios dice que todos tengamos el mismo sentir de Cristo, que pensó en nosotros, que nos sirvió y que se sacrificó, y que esa actitud de servir, pensar en sacrificarse por otros, impere en mi corazón. ¿Y sabes cuál es el resultado? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabes que tu vida está para traer la gloria a Dios? ¿Sabes que ese es el objetivo de tu vida? Es el propósito de tu vida, glorificar a Dios. Y ella te dice cómo. Te dice que si piensas en otros
que si sirves a otros, que si aún te llegas a sacrificar por otros, ese estilo de vida glorifica a Dios. No tienes que decirle gloria a Dios, tienes que pensar en otros, tienes que servir a otros, tienes que sacrificarte por otros. ¿Y sabes qué? Eso glorifica a Dios. ¿Y cómo te sacrificas por otros? Para poder ayudar a que ellos conozcan de Cristo, para poder edificar a otras vidas, porque no es sufrir por sufrir, es sufrir por el reino, es sufrir por la salvación de otros, es sacrificarnos porque otros conozcan a Cristo. Es por eso. Palabras difíciles. El que pierda su vida la hallará, el que gane su vida la perderá. Para perder la vida hay que poner la vida en las cosas de arriba. ¿Para qué estudias? ¿Para qué trabajas? ¿Para quién vives? Piensa en eso un momentito. Mientras reflexionas, ponte de pie, por favor. Sé que he tomado más tiempo del que habitualmente toman, pero no quería quedarme con algunas cosas que quería decir. No sé cuándo nos volvemos a ver.